Ahora veremos apertura de zanja. Luego que se verifica que el revestimiento tiene la integridad, se empieza a hacer la apertura de zanja. Esta actividad debe ser adelantada al revestimiento a menos 2 o 3 kilómetros, porque la apertura de zanja levanta mucho polvo, la tierra, puede afectar la actividad de revestimiento. Por tanto, no deben estar simultáneas. Son errores que se cometen en la ejecución. Trabajos previos para la apertura de zanja. A partir de las especificaciones técnicas del contrato, los planos de ingeniería básica aprobados por la compañía, el estudio de impacto ambiental y una inspección visual del área, se hacen los planos de ingeniería y se generan los típicos para la excavación de la zanja. Y se elabora un procedimiento operativo para ejecutar los trabajos de excavación. Los trabajos de excavación son muy delicados. Hay veces que hay interferencias dentro y no se sabe qué es lo que hay debajo de la tierra. Por lo tanto, donde existe riesgo de ductos, cables eléctricos, cables de fibra óptica, etc., hay que hacer un sondeo. Eso lo vamos a ver con detenimiento y ejemplos de daños que han ocasionado durante la excavación de zanja. Los trabajos previos. En las especificaciones técnicas del contrato establecen las condiciones de la apertura de zanja para los diferentes escenarios y los criterios de medición de pago del trabajo realizado. La ingeniería debe tener todos esos detalles reflejados en los planos. Por ejemplo, si estamos en un área de línea regular, la profundidad de la zanja, en área de agricultura mecanizada, en áreas donde sea rocosa, en áreas urbanas, como está subrayado ahí, que es localización clase 3, áreas industriales, la profundidad es 1,50 o mayor. Todo eso es muy importante que esté establecido en el contrato, porque siempre son móvil o motivo de discusiones que implican recursos y dinero. Entonces, el movimiento de tierra es caro y cuando se hace excavación de zanja se debe tener los equipos adecuados para ello. Por ejemplo, uno no debería excavar una zanja con un balde de 1 metro para una tubería de 4 pulgadas o 6. Entonces, estas actividades generan siempre mucho conflicto contractual. Por lo tanto, todo debe estar bien establecido en la ingeniería y en el contrato. Aquí vemos algunos ejemplos de ingeniería, un corte transversal. Que ustedes pueden ver en el extremo derecho, ahí viene la línea regular donde la profundidad de la zanja es 1 metro. Pero cuando se fue a hacer un cruce de río, en este caso, la profundidad y el volumen de excavación llegó ahí hasta los 11,5, 11,35 metros, 11,5, casi 12 metros. Si eso no está reflejado en el contrato, es pérdida de tiempo y recursos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar y verificar lo que es la excavación o apertura de zanja. Todo eso lo vamos a ver con detalle en módulo de apertura de zanja. Los conflictos que puede generar y los accidentes o incidentes que pueden provocarse cuando no se hace una buena verificación del terreno. Y es que aplica. Por ejemplo, aquí vemos ese mismo plano que vimos anterior, es ese sector. Ustedes pueden ver el volumen de movimiento de tierra que se generó. Era un cruce de río a cielo abierto. También vamos a ver cómo es que se debe establecer un cruce de río a cielo abierto o una de las formas que se pueden hacer. Aquí cuando uno va a hacer la apertura de zanja debe marcarse bien
el eje de la zanja. Ese eje de la zanja debe estar marcado por la topografía con mucha precisión. Ver dónde se coloca la lingada, y ustedes pueden ver la lingada en un extremo donde se conecta con o se cruza, se traslapa con la otra lingada. Y en la parte superior, las curvas que se generan. En la excavación se debe tener en cuenta el perfil del terreno para que no sea una excavación por de más o por de menos. Siempre se debe cuidar en la excavación la cobertura de la tubería. Eso es muy importante. No se debe disminuir la cobertura de la tubería, de acuerdo a lo establecido según la clasificación de área. Aquí vemos una zanja. La zanja debe quedar bien limpia. Este es un esquema de un corte transversal de cómo debe quedar la tubería en la zanja. Normalmente en la parte de abajo se le pone una tierra cernida para que no dañe el revestimiento de la tubería ni a la tubería como tal. Debe levantarse mínimo 20 centímetros para que quede tierra debajo y así la tubería no choque con el fondo de la zanja. Hay veces que en el fondo de la zanja puede existir una roca o una piedra que puede dañar la integridad tanto del revestimiento como abollar la tubería. Vamos a ver en apertura de zanja en módulo ejemplo de que se ha depositado la tubería encima de una piedra, se ha abollado. Luego, cuando se ha pasado la placa calibradora dentro del proceso de prueba hidrostática, se ha trabado y ha durado o se ha demorado meses en encontrar ese punto. Por ejemplo, aquí que es una parte rocosa, debe colocarse la tubería elevada y evitar que la roca toque con la tubería. Este es un terreno noble, un terreno agrícola. Se iba a hacer un cruce carretero. Vean la profundidad de la zanja. Los terrenos, de acuerdo al estudio del suelo, tienen su clasificación. Esa clasificación indica cómo es que se debe hacer la zanja. La apertura de zanja es una de las actividades más riesgosas y donde más accidentes fatales se dan en la construcción de ductos, ya que muchas veces las zanjas se derrumban y tapan a las personas que están dentro de la zanja. Por lo tanto, los suelos tienen su clasificación y de acuerdo a la clasificación tiene que tener una pendiente del talud para que no haya derrumbe dentro de la zanja. Tenemos unos videos muy ilustrativos e impactantes de derrumbe con personas dentro de la zanja que lo vamos a ver. Esto es un esquema del talud que se debe dejar la zanja a partir de una altura determinada, generalmente 1,25 o 1,5 metros, y a partir de ahí se hace el talud. Hay veces que se exige hacer el talud desde el fondo de la zanja. Eso no es correcto, porque es más riesgoso hacer eso desde el fondo de la zanja. El ángulo que indica la tabla de clasificación del suelo. El fondo de la zanja debe estar libre de piedra y lo más limpio posible. Por eso que se debe poner un personal para adecuar el fondo de la zanja. Es por esa razón que debe existir un talud, porque siempre dentro de la zanja hay que trabajar. La tubería debe quedar separada del fondo de la zanja 20 centímetros mínimo. Eso se logra colocando
bolsas que deben ser biodegradables para conservación del medio ambiente, con tierra cernida. La tierra que se pone dentro de la bolsa debe ser cernida. O, en su defecto, se puede poner acerrín o algún material biodegradable también. La tubería se debe apoyar como mínimo en 3 puntos. La tubería es de 12 metros. Así deben quedar las bolsas antes de bajar la tubería. Eso garantiza que cuando se haga el tapado primario de la primera capa de tubería, que generalmente es hasta 50 centímetros por encima del lomo superior del tubo. De esa forma se evita que la tubería choque con el fondo de la zanja. Las bolsas deben distribuirse de una forma equidistante. Una tubería de 12 metros, colocarla en 3 espacios. Aquí tenemos otro ejemplo de un cruce a cielo abierto. Pueden ver el movimiento de tierra que genera en una tubería de 16 pulgadas. En un procedimiento debe establecerse bien cómo se va a hacer ese cruce. Calcular aproximadamente el movimiento de tierra y ver cómo se hace ese movimiento haciendo banquina. Todo eso va a ser muy bien visto en el módulo apertura de zanja. Existen también otros tipos de cruces que es con perforación, llamada tunelera. Se usa mucho en cruces de carretera y vía férrea cuando el terreno lo permite. Las normas que aplican para los cruces de perforación son fundamentalmente API-RP 1102, la norma de Petrobras 2177 y la norma de Total ESEP PLR 403. Ahí podemos encontrar bastante información respecto a los cruces con tunelera, que no es el cruce HDD. Estos cruces se hacen sin necesidad de cortar tráfico. Este es un cruce de una vía férrea donde se pone un tubo camisa y se pasa la tubería por dentro. Esta tubería debe tener una protección para que no se dañe el revestimiento o la pared de la tubería. Eso también lo veremos dentro del módulo apertura de zanja. Igualmente un cruce de carretera o un esquema que sean las profundidades y todo eso debe estar reflejado en la ingeniería y en un procedimiento. Eso es una tunelera. Ahí viene el tubo camisa, por dentro hay un sinfín o un cabezal que es el que abre el agujero y va retirando la tierra hacia atrás. Y así finalmente queda el cruce. Aquí tenemos un cruce de carretera hecho por perforación dirigida, HDD, donde el punto de inicio de la perforación y en el otro extremo está la tubería esperando a que se amplíe el agujero, la perforación en la tierra y se hace el pull-off, jalando la tubería. También veremos ejemplos y videos. Para suelos aluviales y también para condiciones rocosas, los equipos HDD son el método correcto para instalar una tubería prefabricada de la manera más rápida y rentable por debajo de todo tipo de obstáculos. El método de funcionamiento es fácil de explicar. Desde el punto de entrada de la alineación se va empujando un cabezal dirigible por debajo de la tierra hasta el punto final de la perforación, pasando así los obstáculos. El cabezal se va agrandando en uno o más pasos mediante escariadores que agrandan el diámetro de excavación en cada paso hasta que se alcance el diámetro deseado.
En el último paso, el tubo definitivo se coloca en el pozo de salida y se engancha al escariador para que sea tirado y penetre ayudado por la ventonita que se inyecta durante todos los pasos de la perforación. Es una máquina pequeña perforadora. Se tiene que hacer una fuerza de ataque. Están las barras. Ahí está el trépano que va girando y va abriendo el agujero. Hasta aquí, apertura de zanja. Ahora veremos, después de la apertura de zanja, viene el bajado de la tubería.